Buenas tardes, profesor. Hoy veremos la lección 4.5.3, que es usar una caminata aleatoria para analizar un algoritmo probabilístico para problemas de satisfactibilidad. Ahora, consideramos una cadena Markov de estados de 0 a n con p0 igual a 1, p sub ji más 1 igual a p sub i más j menos 1 es igual a q, que es igual a 1 menos p, para todos is que sean mayor o igual a 1, pero menor a n. Nos interesa conocer el tiempo que toma la cadena en ir del estado 0 al estado n. Para obtener el tiempo promedio podemos denotar a mi como el tiempo promedio de ir del estado i al estado n, con i igual de 0 a n menos 1. Si lo condicionamos a la ecuación inicial, obtenemos m0, que es igual a 1 más m1, y mi es igual a la esperanza del tiempo en alcanzar n, tal que el siguiente estado es i más 1 por p, y la esperanza del tiempo para alcanzar n, tal que el estado siguiente es i menos 1 por q. Mi entonces nos da que es 1 más m sub i más 1 por p más 1 sub i menos 1 por q. Y esto nos da que es 1 más la p por m sub i más 1 más q por m sub i menos 1 para todas las i's que van del 1 al n menos 1. Ahora usaremos una estructura especial para obtener nuestras ecuaciones más sencillas. Primero denotaremos a ni como el número de transiciones adicionales que le toma la cadena de pasar del estado i al i más 1 cuando recién entra. Y por las propiedades markovianas, las variables son independientes. Nombramos a n sub 0, n como el número de transiciones que le toma la cadena de ir de estado 0 al estado n, y podemos decir que n sub 0, n es igual a la suma de i igual a 0 hasta n menos 1 de ni, y sea mu i que sea la esperanza de ni para i que va de 1 a n menos 1. Ahora, mu i es igual a 1 más la esperanza del número condicional de transiciones para llegar a i más 1, tal que la cadena va hasta i menos 1 por q. Y bueno, si la cadena entra después de i menos 1, entonces para llegar a i más 1 primero debe regresar a i, y del estado i llegar al estado i más 1. Entonces mu i es igual a 1 más la esperanza de n asterisco i menos 1 más n asterisco i por q, donde n es el número, n asterisco es el número adicional de transiciones de ir de un estado a otro. Por la propiedad markoviana nuevamente podemos decir que n sub i menos 1 y ni tienen la misma distribución, además de ser independientes. Y con esto tenemos que mu i es igual a 1 más mu i menos 1 más mu i por q, y esto nos da que es 1 sobre p más q sobre p, que es igual a mu i menos 1 para i's que van de la 1 hasta el n menos 1. Y definimos por practicidad a alfa que sea q sobre p, y con esto obtenemos la siguiente recursión, que es de mu 0 es igual a 1, mu 1 es 1 sobre p más alfa, y así seguimos, con lo que concluimos que mu i es igual a 1 sobre p por la suma de j igual a 0 hasta i menos 1 de alfa j más alfa i para i's que van del 1 al n menos 1. Combinando esta ecuación con nuestra ecuación de n de sub 0, n, podemos decir que la esperanza de n sub 0, n es igual a 1 más 1 sobre p por la suma de i igual a 1 a n menos 1 por la suma de j igual a 0 a i menos 1 de alfa j más la suma de i igual a 1 a n menos 1 de alfa i. Y si suponemos que p es igual a 0.5, entonces nos da que alfa es igual a 1. Entonces la esperanza de n sub 0, n es igual a 1 más n menos 1 por n más n menos 1, y aquí se eliminan las n, los 1 se eliminan, y nos queda que la esperanza es n cuadrada cuando p es igual a 1 medio. En caso de que p no sea 1 medio, se obtiene que la esperanza es 1 más 1 sobre p por 1 menos alfa por la suma de i igual a 1 hasta n menos 1 de 1 menos alfa a la i más alfa menos alfa a la n sobre 1 menos alfa, y haciendo unas cuentitas nos da que esto es igual a
1 más 2 a la alfa más 1 menos n más 1 por alfa cuadrada más n menos 1. Todo esto sobre 1 menos alfa al cuadrado. Y ya que p es igual a mayor o medio, podemos decir que eso significa que el alfa va a ser mayor a 1. Y con esto el número esperado de transiciones para llegar al estado n crece exponencialmente en función a n. Ahora calcularemos la varianza. Primero determinamos si la VI es una función recursiva con la fórmula de la varianza condicional. Ahora definimos a S sub I igual a 1 como la primera transición del estado I al estado I más 1 y S sub I igual a menos 1 si la transición va del estado I al I menos 1. Ahora, para i's que van del 1 al n menos 1, tenemos que n sub i es igual a 1 si si sub i es igual a 1 y n sub i es igual a 1 más n asterisco i menos 1 más n asterisco i si si es igual a menos 1. Por lo que tenemos que la esperanza de ni tal que si es igual a 1 es igual a 1 y la esperanza de n sub i tal que s sub i es igual a menos 1 es igual a 1 más mu sub i menos 1 más mu sub i. Y continuando tenemos que la varianza de la esperanza de n sub i tal que s sub i es igual a la varianza de la esperanza de n sub i tal que si menos 1. Esto es porque la varianza se salen todos los elementos enteros y esto ya lo habíamos calculado y es igual a mu sub i menos 1 más mu i al cuadrado por q menos mu sub i menos 1 más mu sub i al cuadrado por q al cuadrado y estos términos los tenemos en común y al final nos queda que qp por mu sub i menos 1 más mu sub i al cuadrado es igual a esto. Y como n asterisco i menos 1 y n asterisco i por las propiedades markovianas tienen la misma distribución independiente que n sub i menos 1 y n sub i, entonces vemos que la varianza de n sub i tal que si es igual a 0 y la varianza de n sub i tal que si es igual a menos 1 es igual a v sub i menos 1 más vi. Por lo que la esperanza de la varianza de n sub i tal que si es igual a q por v sub i menos 1 más vi. Y de la fórmula de la varianza condicional obtenemos que v sub i es igual a pq por mu menos 1 más mu i al cuadrado más q por vi menos 1 más vi. Y nuevamente hacemos términos comunes y nos queda que q por mu sub i menos 1 más mu i al cuadrado más alfa por vi menos 1 para todas las i's que van del 1 al n menos 1. Y con esto obtenemos por fin nuestra ecuación recursiva de las v's que van desde v0, v1, v2, v3. Acá les dejo un momento para que las lea. Y de aquí podemos sacar la conclusión de que se puede ver para i's mayores de 0 que vi es igual a q por la suma de i igual a 1 hasta j de alfa por j menos 1 para mu sub i menos 1 más mu sub i al cuadrado. Que la varianza de n sub 0,n es igual a la suma de i igual a 0 a n menos 1 de vi, que es igual a, sustituimos aquí y nos queda que es q por la suma de i igual a 1 a n menos 1 de alfa i menos j de mu sub j menos 1 más mu sub j al cuadrado. Y con todo esto podemos ver que mu sub i y vi, que son la media y la varianza correspondiente del número de transiciones de ir del estado i al estado i más j, no crece rápidamente, ya que n sub 0,n es la suma de las variables independientes, que son magnitudes similares cuando p es mayor o igual a 0.5, siguiendo el teorema del límite central, que nos dice que la variable n sub 0,n para n suficientemente grandes se distribuye como una normal. En particular, cuando p es igual a 1/2, tenemos que n sub 0,n se distribuye con una normal con promedio de n cuadrada y con la siguiente varianza. Tenemos que es 8, teniendo en cuenta todas estas fórmulas,
tenemos que es 8 por la suma de y igual a 1 a n menos 1 por la suma de j igual a 1 hasta i de j cuadrada, y esto es igual a 8 por la suma de i igual a 1 a n menos 1 de n menos j por j cuadrada, y esto es más o menos, en vez de hacer una discreta, la vamos a hacer continua, por eso no es exactamente igual, pero tenemos que es la integral de 1 a n menos 1 de n menos x por x cuadrada de x multiplicada por 8, y esta resuelta nos da 2/3 de n a la cuarta, que esto sería la varianza de el número de transiciones de llegar del estado 0 al estado n.